Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un investigador de Guadalajara. Él va a presentar parte de su trabajo de tesis que hizo dirigido por el doctor Patrick Legal, que de hecho ha estado con nosotros, ya ha dado algunas pláticas en el seminario de Física y Cómputo, y Gautier de Ville, esos son sus directores. Él hizo su doctorado en el IRFE de Marsella, yo estuve presente en el examen. Fue un trabajo muy interesante y muy exitoso con el público que estaba presente, fueron varios del IRFE. Entonces a mí me pareció un trabajo muy interesante y fue en gran medida por eso que decidimos invitarlo a que diera la plática este día, ¿no? Una plática sobre eso, parte de su trabajo de tesis. Entonces los dejo con el doctor Héctor de la Rosa Zambrano, que les va a hablar de la reconstrucción tridimensional de agregados en un flujo turbulento. Pues muchas gracias por la presentación. Pues sí, como les comentó el doctor, pues les voy a hablar de una parte de mi tesis, ¿no? Porque la tesis original estábamos manejando tres partes diferentes. Entonces la motivación original eran unas bolas de fibra que se encuentran en el mar Mediterráneo, y pues la investigación precisamente era enfocada a fibras, nada más que pues precisamente por lo complicado del asunto teníamos que desglosar en la parte de las fibras. Luego es un poco complicado hablar de las fibras, así que teníamos que hablar de la fuerza de fragmentación que ejerce el flujo turbulento sobre estas bolas. Ahorita hablamos un poco de ellas. Y después así como que conjuntarlo todo. Entonces, el detalle es ese, de que la hipótesis es que la cohesión de estas, bueno, son unas bolitas, ustedes van caminando por la playa, se encuentran una bolita y parece como si fuera un kiwi, ¿no? Ya cuando lo ven más de cerca, pues se dan cuenta que está hecho así con fibras, pero es perfectamente suave su superficie, no se ven ni peludos ni nada, se ven así como un kiwi, tal cual. Entonces la hipótesis es de que estas bolas, se les llaman bolas de Posidonia, se oye medio raro, pero vienen originadas por el flujo turbulento del océano, que hay turbulencia y eso va a agrupar las fibras. Y la hipótesis también, como se vio que las fibras no tienen mecanismos de enganche, pues simplemente la hipótesis que teníamos también era que se mantenían unidas simplemente por la flexión de las fibras, por la deformación de las fibras y por su flexibilidad las mantenía atrapadas y simplemente por fricción estaban atrapadas. Entonces, por una parte teníamos que investigar la fricción de un filamento atrapado entre contactos, y por el otro ver el papel jugado por la turbulencia, ¿no? Por el flujo turbulento sobre los agregados. Entonces, el detalle con la fragmentación de agregados en flujos turbulentos es que están muy ampliamente estudiados precisamente para este tipo de aplicaciones, ¿no? Pues lo que viene siendo sedimentación de contaminantes en el agua, o por ejemplo para la fabricación de papel, pero lo que tienen en común todos los muchos estudios que hay es que están hechos para partículas microscópicas o en general partículas que son más pequeñas que la escala de Kolmogorov. Y lo que tiene en particular nuestro estudio es que manejamos partículas más grandes que esta escala. Primero que nada, ¿qué es la escala de Kolmogorov? Para el que no lo sepa, pues simplemente cuando tenemos un flujo turbulento, pues tenemos muchas estructuras como vórtices que les llamamos IDIs, y estos IDIs pues se van alimentando los más grandes a los más pequeños y es la forma en la que se transfiere la energía. Y el vórtice o el IDI más pequeño que pueda haber en este flujo turbulento, esta escala viene dada por esta ecuación donde viene dada por la viscosidad y por la disipación de energía que se mide en el flujo. Entonces la escala más pequeña que se puede alcanzar con estos vórtices o estos IDIs le llaman la escala de Kolmogorov. A partir de esa escala, lo que pasa es que la energía ya no se transfiere de los vórtices más grandes a los más pequeños, sino que se disipa en forma de un incremento de temperatura. En sí eso es lo que viene siendo la escala de Kolmogorov.
¿Cuál sería la diferencia? Que si tenemos agregados o partículas que son menores que esta escala, se esperaría que la fragmentación de los agregados o de los cúmulos venga dada por los momentos o por los esfuerzos que va a hacer el flujo turbulento, pues como lo va a estar moviendo y lo va a fragmentar. En cambio, si los agregados son más grandes que esta escala, pues se tomaría en cuenta que los vórtices o los iris con escala de Kolmogorov van a ser pequeños en comparación al agregado. Imagínense que está así la bolita, y lo que va a hacer es que más bien va a producir fluctuaciones de presión, y eso sería lo que fragmentaría el agregado. Entonces, esa es la particularidad de nuestro estudio. Está ampliamente estudiado para agregados con escala menor que la de Kolmogorov, pero en cuanto a escala mayor de Kolmogorov sí se ha mencionado, sí se menciona en varios artículos, pero la bibliografía que yo encontré pues es prácticamente nula, ¿no? Entonces, el dispositivo que nosotros utilizamos para hacer nuestros agregados o nuestros fragmentos sería el von Karman Turbulent, que le llaman, y pues consiste en dos discos que están girando en dirección opuesta, y entonces pues aquí tenemos un componente toroidal y un componente radial, que pues al estar en intenso cizallamiento pues producen un flujo turbulento. Entonces pues aquí lo que viene es que la disipación de energía viene dada por las fluctuaciones de gran escala, o sea, de la escala de los propulsores y el tiempo de gran escala. Entonces pues esto es lo que nos daría nuestra disipación de energía. Está dada en función del radio de los discos y de la frecuencia de rotación que se les ajusta. Tienen que ajustarse en la misma frecuencia, y los experimentos que hicimos fueron variados en función de esta frecuencia. Y pues la escala de Kolmogorov que obtenemos está entre los 28 y los 65 micrómetros. En nuestro caso vamos a utilizar partículas con un diámetro de 3.5, aproximadamente de 3.5 milímetros, que pues es bastante más grande que la escala de Kolmogorov. Entonces pues aquí con esta gráfica es la medición de la disipación de energía en función de la frecuencia de rotación de los discos. Pues la misma tabla que tenemos, pues vemos que respeta la ley cúbica que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Entonces, las partículas que utilizamos en este caso, les comentaba que las fibras es muy complicado, entonces lo que hicimos fue utilizar la fragmentación de partículas cuya fuerza de cohesión es bastante conocida. En este caso se me pasó a mencionar que el tamaño de los agregados cuando manejamos escalas menores de Kolmogorov se maneja como un balance entre la disipación de energía, de la intensidad de la turbulencia, y la fuerza de cohesión de las partículas. Entonces por eso en este caso suponemos que, o sea, se debe suponer que va a ser un comportamiento parecido. Entonces lo que hacemos para simplificar el problema es utilizar una fuerza de cohesión conocida, y en este caso usamos partículas magnéticas, que pues son fáciles de caracterizar. La manera de que usamos para medir la fuerza de separación, pues utilizamos un motor de pasos, que pues vamos a pegar los imanes cuidando que su momento magnético esté bien orientado, y con un motor de pasos pues lo vamos a separar poco a poco, y tenemos una celda que nos va a medir la fuerza de separación. Y pues aquí también vemos la fuerza de separación de los imanes. Estos imanes inicialmente eran magnetos de neodimio de 1 milímetro de diámetro, y lo que hicimos fue recubrirlos de cera, primeramente porque la intensidad con la que se pegaban era demasiado fuerte y pues no se separaban, además de que por su densidad tendían a decaer. Entonces lo que hicimos fue cubrirlos con cera pues para ambos aspectos. Primero reducir al aumentar el radio de las esferas disminuimos la fuerza de cohesión, y también con la densidad de la cera disminuimos la densidad de las esferas en total. Entonces pues las cubrimos, ahí están, las pusimos en unos pequeños tubos capilares para que no tambalearan, y los sumergimos en cera fundida. Y pues estos si se fijan, no son perfectamente esféricos, son un poco elipsoidales. Aquí tenemos pues la distribución de su geometría, es una distribución pues gaussiana. Tenemos una densidad en promedio un poco arriba de la del agua, no es tanto.
Y en promedio la fuerza que obtuvimos también pues es más o menos de 1 milinewton para separar los imanes. Entonces pues aquí se van a ver los experimentos que tenemos en función de la frecuencia de rotación de los discos. Pues vemos que para flujos no tan intensos pues tenemos cúmulos grandes de partículas, de magnetos, y conforme vamos aumentando la frecuencia de rotación pues empezamos a tener magnetos o cúmulos de magnetos más pequeños hasta que tenemos simplemente partículas sencillas. En este caso la condición del experimento era meter todos los imanes en un solo cúmulo, pues se cerraba y todo, y pues empezábamos a aumentar en regímenes estacionarios, a aumentar la frecuencia de rotación. Entonces para cada frecuencia pues hacía una medición de, no sé, en promedio entre 30 segundos o 1 minuto, y pues se tomaban estas mediciones. Aquí el problema para hacer la caracterización de estos cúmulos es que si lo hacemos con imágenes convencionales, pues tenemos varios efectos indeseables, como lo que viene siendo la perspectiva de fondo. Por ejemplo, si tenemos objetos más lejos unos que otros, pues van a tener una apariencia más grande o más pequeña de lo que es, o por ejemplo podemos tener superposición de dos objetos. Si de repente tenemos dos objetos así, en una medición convencional pues tenemos pues que van a aparecer un solo objeto cuando tenemos varios. Entonces para esto es que necesitamos hacer la reconstrucción tridimensional, que pues es lo que le da título a la plática. Entonces con eso pues vamos a medir el volumen de las partículas. Entonces para realizar esta reconstrucción tridimensional pues lo que tenemos que hacer como primer paso, el método que utilizamos se llama Convex Hull Method. Se basa en reconstruir a partir de las imágenes bidimensionales adquiridas a partir de varios ángulos. Y el primer paso para hacer eso es calibrar las cámaras. Para hacer la calibración, pues lo que hacemos es, como se muestra aquí, pues tenemos un patrón, parece como un tablero de ajedrez, en el que sabemos la medida de todos los cuadritos, sabemos cuántos son, y lo tomamos en distintas posiciones. Lo metemos hacia el tanque y hacemos una grabación y pues lentamente lo vamos desplazando por distintas posiciones del tanque. Entonces pues lo hacemos con una cámara en cada lado. Una vez que ya tenemos estos videos, pues utilizamos un programa. En este caso el programa ya lo utilizamos ya hecho, es el Auto Multicamera Calibration. Ahorita también viene la referencia al final. Entonces el programa simplemente recopila todas las imágenes y empieza a calcular todas las características del lente. En este caso pues nos va a dar la distancia focal, nos va a dar también la longitud focal, nos va a dar la asimetría del lente, si tiene alguna deformación. Cuando utilizamos lentes de los de ojo de gato, cosas por el estilo, pues esta calibración ya lo va a tomar en cuenta. Y entonces lo que se puede hacer es que una vez que tenemos esta calibración, digamos que el objetivo de esta calibración es que si por ejemplo yo al programa le dijera, calcúlame o proyecta sobre esta imagen una línea, por ejemplo, de 5 centímetros que se encuentre a 1 metro, entonces pues automáticamente el programa nos va a ayudar a proyectar la línea. Vamos a verlo más gráficamente. En este caso, pues si podemos proyectar, por ejemplo, una línea, un camino sobre el lente, pues lo que nosotros hicimos fue proyectar un cubo. Le decimos al programa, ¿sabes qué? Pues calcula, agarra un cubo de 10 centímetros y proyéctalo a una distancia de la primera cámara. Por ejemplo, está aquí la primera cámara, está el tanque, y pues calcula lo que va a estar, le metemos las coordenadas calculando que va a estar adentro del tanque, y pues también como las cámaras están fijas, también la distorsión nos está tomando en cuenta la distorsión que va a producir las paredes del tanque. Entonces lo que hacemos aquí es meter en la primera cámara, se hace la proyección del cubo que le decimos, y el mismo cubo se está proyectando automáticamente en la otra cámara. Si se fijan, hasta se ve un poco distorsionado, no se ve perfectamente alineado. Y entonces lo que vamos a hacer es recuperar los puntos que tenemos aquí. Ahí tenemos que escribir un programa en el que le decimos, pues, ¿sabes qué? Si encuentras un objeto dentro del cubo, entonces vas a dividir el cubo en otros 8 cubos diferentes, y pues así sucesivamente vas a seguir haciendo prueba y error. Cuando encuentres un objeto ahí, lo vas a ir reduciendo y vas a ir reduciendo y vas a ir reduciendo hasta que una de dos, o no encuentres nada, o el cuadrito del cubo esté completamente lleno por el objeto en ambas cámaras.
por ejemplo, aquí el objeto sigue apareciendo. Si de repente el objeto ya no aparece en una de las cámaras, pues quiere decir que ya no está dentro de ese cubo, sino que está en otro lado. Entonces lo que estamos haciendo es como ir como que encapsulando los objetos, y también lo que puede pasar es que tengamos el cubo quede completamente lleno por un objeto o quede parcialmente lleno por un objeto. En ese caso, pues ya es a criterio de quien hace el programa si le va a decir que continúe o si le va a decir que se detenga, y lo tome en cuenta como si fuera un solo cubo lleno. Lo que haríamos con esto es hacer como una especie de píxel tridimensional. Naturalmente en este caso pues perdemos resolución, pero pues nunca vamos a llegar a la resolución del mundo real, ¿verdad? Entonces es lo que haríamos, tener como una reconstrucción o como una captura de píxeles tridimensionales. Bueno, sí. Entonces no sé si haya dudas hasta ahorita. Entonces, este sería... También es como el tamaño, ¿verdad? Sí, el detalle es que como está hecha la calibración y sabemos que el cubo inicial es de 10 centímetros, pues también podemos saber las reducciones. Entonces pues vamos a saber de qué tamaño son los, vamos a llamarlos píxeles tridimensionales, ¿no? Entonces lo que hacemos es que recuperamos esos píxeles y pues nos van a dar como resultado estos objetos, con la ventaja de que precisamente como está calibrado nos está dando un volumen y en dado caso una longitud y una superficie proyectada de los agregados. Sí podemos calcular la superficie total del cúmulo, pero lo que nos interesaría en este caso sería la superficie proyectada, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, pues aquí se ven los objetos, a partir de estas imágenes se obtiene esta reconstrucción, pues este es parte del tanque, pues ya me imagino que ya han utilizado ustedes procedimientos para eliminar ese tipo de objetos, para filtrar ruido, todo eso. Entonces pues es más o menos lo que está aquí, ¿no? Naturalmente se pierden algunos de los objetos, pero pues lo que queremos hacer nosotros es estadística de los volúmenes y de los objetos. Entonces pues lo que obtenemos pues son estas magnitudes que les comentaba: volumen, superficie proyectada y la longitud. Entonces, primero que nada, esta gráfica a lo mejor sí está como que de más, pero estoy seguro que después va a surgir la pregunta. Entonces lo que tendríamos es que si manejáramos la máxima intensidad de flujo turbulento, naturalmente va a haber una intensidad en la que queden magnetos solitarios, pero pues ya no se van a poder fragmentar porque ahí más bien es la cohesión de la cera, ¿no? Y pues sería muy intensa la turbulencia que requeríamos para fragmentarlo. Entonces lo máximo que tendríamos sería magnetos individuales, ¿no? Entonces pues lo que tendríamos es que con el tiempo el cúmulo inicial lo que hicimos fue fabricar 1000 cuentas magnéticas. Sería que el cúmulo inicial de 1000 cuentas pues se iría fragmentando hasta llegar a una sola cuenta magnética. Pero pues depende de la intensidad del flujo magnético, pues no se va a llegar, como vimos, por ejemplo, en la diapositiva que vimos antes en 14 Hz de frecuencia de rotación, pues todavía teníamos fragmentos de cierta cantidad, y es lo que se llegaría aquí, que se quedaría estancado cuando la fuerza magnética iguala la fuerza hidrodinámica. Por el contrario, también hay gente que pregunta si tenemos agregación. Y en este caso pues tendríamos que desde una cuenta pues empezaría a agregar hasta tener cuentas, hasta que se empezarían a chocar y se volverían a agregar. En este caso la densidad de partículas que utilizamos pues como les digo son 1000, y el tanque era como de 18 centímetros por 18 por 18. Entonces pues la densidad de partículas es muy baja y entonces la probabilidad de colisión también es muy baja, y entonces pues consideramos que la agregación es casi nula, ¿no? Ahora pues vamos con nuestro modelo. Como les comentaba, pues aquí manejaríamos que la escala de Kolmogorov sería mucho más pequeña, entonces manejaríamos como pequeños vórtices alrededor que producen una fluctuación de presión. Y pues esta fluctuación de presión pues viene dada por esta ecuación, donde esta es el cambio de la velocidad a gran escala, y está aplicado sobre la superficie. Por eso les comentaba que era sobre la superficie proyectada y no sobre la superficie total del agregado. Entonces pues en este caso pues este término viene dado por la disipación de energía y el tamaño o la escala del agregado, ¿no? Aquí se me está pasando algo.
Bueno, todavía no. Entonces, esta es nuestra ecuación. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que si se fijan, pues como tenemos partículas grandes, pues también lo que manejaríamos es que, por ejemplo, si quitamos una sola partícula, pues cambia bastante el volumen del agregado. Entonces, para ello vamos a utilizar una definición fractal de lo que viene siendo tanto la longitud como la superficie como el volumen de los agregados. En este caso, pues tendríamos esta ecuación para manejar la dimensión fractal o el tamaño fractal de estos agregados, donde n es el número de partículas que lo compondría, d es el diámetro de las partículas, d1, d2 y d3, pues serían los números fractales, o más bien, esta sería la dimensión fractal y vendría dada por estos números fractales, ¿verdad? Entonces, para ilustrar esto, pues pusimos estos pequeños ejemplos, de que, por ejemplo, si tuviéramos un cubo conformado por 27 cubos más pequeños, pues sabemos que su longitud o su dimensión serían 3 cubos, entonces pues sería 27 a la 1/3, pues nos va a dar 3, y su superficie proyectada pues serían 9, la superficie de 9 cubos, ¿no? Entonces pues esto es más bien como para ejemplificar lo de la dimensión fractal. Aquí tendríamos otro ejemplo y otro ejemplo. Si se fijan, estos dos objetos pues tendrían que dar dimensiones muy parecidas, pero la inclinación sí tiene una repercusión bastante importante. Entonces, los números fractales pues los podemos obtener a partir de las mediciones de volumen y de longitud utilizando estas ecuaciones. Teníamos unas gráficas también de la distribución de las figuras, por ejemplo, entre esta y esta. Tenían una ubicación en esa gráfica, pero no es muy trascendente, pero de todos modos ahí está, por si alguien la quiere consultar. Entonces nuestra ecuación pues cambia a esta ecuación, donde pues ya tenemos los términos de la disipación de energía en función de la frecuencia de rotación, y tenemos el tamaño de los agregados en función del número de partículas, donde beta viene dado por los números fractales. Aquí nuestra consideración es que los agregados se van fragmentando secuencialmente. Primero se parten así como que a la mitad, pero se van haciendo. Digamos que lo que usamos para decir que la fuerza hidrodinámica igual a la de los magnetos es que la fragmentación es secuencial, se van separando un magneto tras otro hasta que tenemos una sola interacción dirigida por un solo momento magnético, ¿sí? Entonces poco a poco se van así como que separando hasta que quedan unidos por un solo imán y se van perdiendo uno a una las partículas y después se separan, ¿sí? Eso pues también parece intrascendente, pero después vamos a ver que sí se puede también demostrar. Entonces esto nos permite tener el número de partículas que conforman los agregados en función de la frecuencia de rotación de los discos. Conforme incrementemos pues este también tiene que cambiar, y de la misma manera pues también podríamos tener la frecuencia requerida para tener una cantidad particular o promedio de partículas, y con ello ya podríamos también calcular una frecuencia umbral. Si aquí calculamos que es para 2 partículas, que es el agregado más pequeño, después de eso ya son partículas sencillas, pues podríamos también tener una frecuencia umbral, a partir de la cual pues los agregados dejan de existir y solo tenemos partículas singulares. Esta es la distribución para cada frecuencia, la distribución de los tamaños que se tienen. Esta línea corresponde a una distribución gamma. Entonces esto es importante porque también nos muestra que la teoría de fragmentación que manejamos es la correcta. En su trabajo de Villermo, él muestra que una fragmentación secuencial hecha de manera jerárquica, como si se partieran a la mitad y luego en 4 y luego en 3, está bien descrita por una distribución log normal o logarítmica normal. Y entonces pues aquí vemos que para todas las frecuencias pues el ajuste hecho con la distribución log normal describe muy bien la estadística de las partículas, pues corroborando nuestra hipótesis de fragmentación. Ahora, manejamos el tamaño promedio en función de el tamaño promedio dicho usando número de partículas en función de la frecuencia de rotación de los discos, y pues vemos que, como era de esperarse, pues mientras más intensa es la frecuencia de rotación, los agregados van disminuyendo su número de partículas hasta que llegamos al umbral en el que nada más vamos a tener partículas solas, ¿no? Pues lo hicimos para
para dos densidades diferentes, precisamente para medir también los efectos de la densidad del agua, como vimos también en un término de nuestra ecuación. Y pues a partir de aquí, pues también lo que nos queda es encontrar como que los umbrales. Entonces, a partir de las mediciones de esta estadística que tenemos, también podemos medir la estadística del parámetro beta para todos los agregados, y en este caso también hacemos un ajuste usando una función sigmoidal, como la que viene aquí. Y pues aquí podemos ver que de acuerdo al ajuste, pues cuando ya tenemos partículas singulares, el beta crítico tendría que ser aproximadamente 2.3 cuando tenemos dos partículas, que como les comentaba es el mínimo agregado que tenemos. Y con eso pues ya podemos tener nuestra frecuencia crítica, que pues es aproximadamente 25 Hz. Si se fijan, pues no está tan lejos de lo que tenemos. Por aquí tenemos el 25 Hz para agua dulce. Entonces, pues una vez que ya tenemos tanto un beta crítico, número crítico y una frecuencia crítica, pues entonces ya tenemos una ecuación que nos va a definir el tamaño de los agregados dado en número de partículas en función de ya sea de la frecuencia de rotación de los discos o de la disipación de energía en forma de estas ecuaciones, donde el único parámetro de ajuste que tenemos pues es esta constante A. Y pues entonces esto es lo que sucede, hacemos el ajuste con nuestra ecuación y vemos que primero que nada, tanto el agua salada como el agua dulce pues prácticamente colapsan en la misma curva, y vemos que nuestra ecuación nuestro modelo nos predice muy bien lo que viene siendo el tamaño de los agregados en función de la frecuencia normalizada. Pues vemos que hasta tiene esta curvatura más o menos, aquí no es perfecto, pero pues sí muestra la misma tendencia. Y si consideramos que por ejemplo los agregados más grandes, pues su dimensión fractal sería como más próxima a la de un cubo, pues entonces obtendríamos este beta para los cúmulos más grandes, y vemos que tendría que tener este comportamiento en los cúmulos más grandes, lo que también pues se ve verificado en nuestra gráfica, y pues podemos ver que el modelo pues predice bastante bien todos estos comportamientos. Entonces, pues como conclusiones propusimos un modelo para relacionar el tamaño de los fragmentos de agregados con la intensidad del flujo turbulento, usando una descripción fractal de los mismos agregados. Y usando este modelo fue posible calcular el umbral primeramente de intensidad del flujo, a partir del que tenemos partículas únicas o desde el que teníamos agregados de cuando menos dos partículas y a partir de ahí una sola partícula. Y pues también tenemos que el modelo predice el tamaño de los agregados en función de la intensidad del flujo, y también se valida nuestra hipótesis de fragmentación. Entonces, esto, como les comento, era una parte del trabajo. Esto primero que nada nos sirvió para caracterizar los efectos del flujo turbulento sobre objetos mayores que la escala de Kolmogorov, y a partir de ahí pues ya podíamos entonces estudiar las fibras, pasar a las fibras, y ya teniendo digamos que la parte de la fuerza hidrodinámica, ahora podemos pasar a la parte de la fuerza de cohesión. En este caso, pues como les comentaba, sería la fricción dada por las fibras, pero pues ese ya es otro trabajo completamente, pues no aparte porque es parte de la misma tesis, pero sí es como más individual y pues requeríamos otra plática. Y después lo que hicimos fue conjuntar las dos partes. El problema con la siguiente, y que tampoco podemos hacer lo mismo, es porque usamos una densidad de fibras muy grandes. Porque para que las fibras puedan interactuar y enredarse pues simplemente interactuar entre ellas, necesitamos tener muchas fibras, si no simplemente pues nada más van a pasar unas junto a otras, y el problema es que ahí ya no podemos utilizar la reconstrucción tridimensional, porque pues todo lo que vamos a tener va a ser prácticamente negro, ¿no? Entonces lo que hicimos con eso fue más bien medir el tamaño de los orificios que se alcanzaban a ver a través del tanque, pero pues también la metodología es totalmente diferente y pues también salimos un poco de tema, ¿verdad? Entonces, pues de esto pues es lo que sacamos. Afortunadamente no encontramos a alguien que hubiera hecho algo parecido, y pues salió un artículo de esto, y pues con eso pues nos pudimos ayudar a analizar el fenómeno, porque ya tenemos la parte de la fuerza hidrodinámica sobre agregados grandes, ¿verdad?
Y pues por mi parte sería todo. No sé si haya. ¿Cómo construye la condición inicial De las... de los elementos esos que se van a... ¿De las partículas? Sí, o sea, ¿cómo preparas la condición inicial? Sí, pues es que el detalle es que los tenemos que meter al tanque, pues no se puede tampoco hacerlo cada vez, porque pues el tanque lo tenemos que cerrar, sacarle las burbujas, todo eso. Entonces pues simplemente depositábamos todos los imanes y cerrábamos el tanque y entonces pues era encender en una frecuencia, grabábamos y luego la que sigue. La ventaja es que pues al apagarle, pues todos los magnetos se sedimentan y ahí la mayor parte pues se van a volver a pegar. Entonces lo más que puede pasar es que tengamos 2 o 3 cúmulos iniciales, ¿verdad? Pero pues cualquiera de ellos pues era más grande que la más grande escala que estudiamos. Entonces pues lo que hacíamos era eso, pues simplemente meter los imanes y pues al apagarlo pues pues no sé si confiar, más bien teníamos la certeza de que se iban a volver a pegar, ¿verdad? Yo tenía una pregunta. Bueno, dices que, bueno, el título, ¿no? Agregados en tridimensional, flujos turbulentos. ¿Se tiene alguna idea de cuál es la tasa de turbulencia que hay en ese flujo? Sí, es lo que medíamos. Se midió y, bueno. Sí, era lo que medíamos al principio. Esta la medición, es medición experimental. Entonces a partir de ahí medíamos usando PIB. ¿Ahí es la epsilon, la tasa de disipación de energía? Sí. ¿Será que como B cúbica sobre...? Sí, pues sería esta la ecuación que tendríamos. Cuadrado sobre tau. Sí, pero sería esto, sería como por los discos pues son circulares y tendríamos el radio y la frecuencia de rotación. Entonces lo que hicimos fue medir una capa en PIB, se le pusimos el láser PIB así vertical y medimos una sola capa y lo que hicimos fue obtener la Dissipation Structure Function, no me acuerdo cómo se llama, déjenme buscarla. Sí, lo que hacíamos era, a ver, déjenme buscarla porque se me olvidó el nombre. No lo voy a tener aquí. Sí, pues yo lo tengo entonces con el PIB, medíamos la velocidad, sacábamos una estadística, no recuerdo cómo se llama, pero es la que le llaman D sub LL, que es la correlación de los campos de PIB. Sí, es funciones de estructura, pero no recuerdo, tiene una especificación. Ahorita si quiere lo consultamos. Sí, pero nada más era un poco saber, bueno, haces mediciones de velocidad y puedes ver, por ejemplo, cuáles las fluctuaciones que hay con respecto al valor medio. Un poco la pregunta es tener una idea de la tasa de, entiendo, la disipación de energía, la tasa de Kolmogorov, la tasa de disipación, la tasa de turbulencia, que es un poco las fluctuaciones respecto al valor medio. Pero, bueno, pues normalmente ahí son grandes. Sí, teníamos la root mean square de la velocidad y luego teníamos la escala de Taylor, pues teníamos varios parámetros, nada más que pues ahorita para hacerlo más compacto pues no los puse. Si alguien tenga dudas. ¿Las fibras son mayores que las fibras también, las fibras que usamos serían de 5 centímetros de largo y el diámetro andaba por los 0.8 milímetros. Entonces pues ahí eran de silicón y pues sí eran mayores que la escala de Kolmogorov. Aquí pues le comento nuestra escala de Kolmogorov, la mínima es de 28 micrómetros. Y bueno, ¿qué pasaría si las fibras fueron más pequeñas que la escala de Kolmogorov? O sea, eso no te tocó, pero ¿qué es lo que dicen ahí los que han trabajado en eso? En cuanto a fibras, ahí sí no sabría, O los agregados, bueno, el agregado que tenga menor tamaño que la escala de Kolmogorov, lo que pasaría es que los esfuerzos vendrían dados precisamente como pues tendríamos la escala de Kolmogorov, como en este caso teníamos nuestro agregado así y los iris pues serían chiquitos, pues son fluctuaciones de presión, pero si el IDI es más grande, si tenemos el IDI de este tamaño, el de la escala de Kolmogorov,
Y los agregados más chiquitos, pues lo que va a hacer es que los esfuerzos que lo fragmentan va a ser pues, esfuerzos mecánicos más que de presión. Por la torsión, digamos, que le está ejerciendo, lo van a deformar y lo van a fragmentar. Si fueran fibras, pues sería prácticamente lo mismo, que de hecho, pues sí se está estudiando. Esta persona, Gautier Beril, está enfocándose completamente en fibras, ya sea rígidas, ya sea flexibles, o ahorita estaba haciendo unos que para que se fragmentaran también, que se rompieran con fibras de vidrio, y él está, ¿cómo se dice?, enfocado completamente en eso. O sea, y bueno, también hicieron experimentos con agua dulce y con agua salada. Sí. Y dices que no hay mucha diferencia. Sí la hay, pero al final sí colapsan los datos. Entonces, pues naturalmente el umbral de fragmentación pues va a ser distinto. Además ya está muy viejita la computadora. Se me hace que ya me pasé, ahí está. Entonces, pues estos son los de agua salada, pues si se fijan aquí cae más abruptamente, entonces pues el umbral de fragmentación estaría antes. O sea, partir para frecuencias más grandes que 15 Hz, por ejemplo, ya no se forman. Ya estarían rotos todos. Ya no se forman los conglomerados. Así es. Entonces, pues en este caso igual... Pero en todos los casos el flujo tiene que ser turbulento. Bueno, sí, sí, terrenos grandes siempre. es la intensidad. Digo, es la intención que sean turbulentos. Sí, pues era ahora sí que el sujeto era ese. Entonces, también una observación que hay que hacer, pues sería, pues por ejemplo, desde aquí ya se puede ver, ¿no? Si se fijan, aquí pusimos unas rejas. En este caso, cuando lo hacían con fibras, pues no había tanto problema porque la fibra, pues aquí andaba nadando, lo hacían con fibras una sola, con agregación nada más, yo lo estudié. Pero como el problema es que los objetos estos, pues colisionaban con el rotor y lo que los fragmentaba era el rotor. Entonces lo que hicimos fue poner estas rejas aquí y eso para prevenir que chocaran, pero de todos modos es de plexiglas, es como de unos 3 milímetros de espesor. Entonces igual de todos modos nos genera muchos problemas porque pues aquí de todos modos colisionan los objetos, entonces pues sí nos generó mucho problema. Y de hecho es la intención que tengo ahorita, pues ahorita apenas me estoy acomodando otra vez, pero mi intención precisamente es solucionar esta parte para que no tengamos ese problema de hecho que no haya impulsores. Es la idea que tengo ahorita, pero pues necesito primero asentarme y luego ver qué. O sea, al sistema lo movían con motores de paso, según entiendo. ¿Son motores normales? Sí. Bueno, es que eran unos motores así grandes, pero de todos modos sí teníamos controlada la frecuencia. Sí, bueno, lo controlan, digamos, como un servomotor, algo así que vas controlando, sí, un poquito más le bajas y con eso pueden medir la cantidad de la potencia que le inyectan, ¿no? Sí, ya en función de esa frecuencia era que graficamos o hicimos todas las mediciones de PIB y pues sí corresponde teníamos una función cúbica, vamos a llamarla, y pues si las mediciones sí corresponden a esa función cúbica. Y pues sí, hay mucho por delante todavía. Yo tengo una pregunta, pero así como del inicio. O sea, que alguien estaba caminando por la playa y vio que había como una bolita ahí. Sí. Y no sabe por qué pasa eso y ya. Sí. Sí, de hecho fue Patrice. Él tenían así casi su museo de estas bolas. Incluso hay un artículo precisamente de que se fueron a una isla, pues precisamente porque está menos probabilidad de que haya interactuado el hombre con ellas. Entonces fueron a una isla, hicieron una colecta, hicieron un estudio estadístico, midieron sus características, le sacaron rayos X, le sacaron en distintas mediciones, las desmenuzaron para ver si tenían cosas adentro. Entonces va en serio, ¿no? O sea, mucha gente se burlaba de mí porque decían que estaba estudiando bolas peludas, ¿no? Pero finalmente sí, así fue. Yo le preguntaba a mi director y pues él me dice, pues sí, yo le comenté que parece un kiwi y me dice, sí, es que iba un día caminando por la playa y mira un kiwi. Y cuando le hice así me di cuenta que no era un kiwi. Pero de hecho allá son muy comunes.
Aquí casi no se dan, pero en el Mediterráneo sí se da, de que de repente hubo tormenta y al día siguiente van a la playa y hay algas y todo, y encuentran las bolitas. Desde así chiquitas hasta la más grande que encontraron es como así. Pero debe tener también aplicaciones interesantes a la industria, por ejemplo, el papel. Sería de... Son fibras, ¿no? Si lo ves así con un... Sí, es de las aplicaciones que se le puede dar es al estudio, pues las fibras de la fabricación de papel. Bueno, yo pensaba en algo que es también muy común, que ha pasado últimamente, pues esto del sargazo, ¿no? Igual son fibras, y no sé, y a lo mejor también da lugar a que se formen ahí agregados. Sí. Pero también tienes una cantidad así enorme. No sé si también diera... Bueno, no. Hacer, digamos, un método de estudios de cómo evoluciona el sargazo, ¿no? De hecho, debería de haber. Estas fibras vienen de hojas parecidas a las del sargazo, nada más que cuando se descomponen, pues quedan las fibras, así como de maguey, y se secan. Entonces no sé por qué en el caso del sargazo no esté pasando eso, ¿verdad? Pero de repente se dan los fenómenos, también me tocó documentarlo, que de repente se dio en una costa de Estados Unidos simplemente, pero como nunca se daba, pues toda la gente se sacó de onda, ¿no? Pensó que eran huevos porque estaban verdes, pensó que era un huevo de algún animal o algo así, pero sí se da, pero no es tan común como allá. Y pues sí, ¿qué más se podría decir? Bueno, de hecho, a los franceses les interesa, porque no tanto allá en Francia continental, pero tienen pues, Guadalupe y Martinica, que están en el Caribe, que tienen el mismo problema que Cancún. Sí. Y pues también donde se observan, antes había unas lavadoras, no sé si les tocó que les ponían un filtro arriba y que caía el chorro de agua. Y cuando ahí filtraba toda la pelusa, no sé si a alguien le tocó usarlas, y se daban precisamente así las bolitas perfectamente pues redondas, ¿no? Y es exactamente el mismo caso. En este caso, pues lo que daría origen es que se enredarían por la turbulencia, pero después la suposición es que después están friccionando en el lecho marino y es lo que las pule, que las deja tersas, vamos a decir. No son tersas porque son ásperas, ¿no? Pero tersas en cuanto a que están redondas. Parecieran hechas por el hombre, ¿no? El problema son fibras independientes, ¿no? Sí. Que forman un conglomerado. Sí. ¿Qué pasa si las fibras así no es independiente, sino que tienes una fibra muy larga? No, en sí son fibras cortas. Son cortas, ¿verdad? Sí, inicialmente la planta sí son hojas largas, pero cuando en estas bolas, pues cuando las deshicieron, son fibras cortas de pocos centímetros, 2, 3 centímetros. Y el estudio, pues les digo, han visto si tienen cosas adentro. Sí hay casos que tienen un pedazo de madera adentro, pero la mayoría no tiene nada. Y también incluso, por ejemplo, se han encontrado que está la planta sin deteriorarse por completo ahí metida, pero la mayoría son por los residuos de la descomposición. Entonces, pues igual es un caso de, pues por ejemplo, pues nosotros que nos enfocamos en la ciencia, pues también es el chiste, ¿no? Que también nos interesan las cosas que pues simplemente al verlas uno piensa que son dignas de estudiarse, ¿no? Porque los demás como que le quieren ver lo económico a todo, ¿no? Ay, ¿eso cómo le va a sacar dinero? Pues qué importa, es un fenómeno hermoso, ¿no? Merece ser estudiado. Cuando decías que interesaba la superficie proyectada, o sea, proyectada sobre, o sea, donde era horizontal o vertical. En este caso lo usábamos en el plano XY, vamos a decir. Este es más como de convención, porque sí podríamos haber obtenido una superficie proyectada aquí. O sea, sería como el corte, ¿no? El corte transversal. Podría ser aquí o podría ser acá, pero entonces sí es como por convención. Lo que sí era es que todos tenían que tener el mismo, ¿no? Y bueno, decías que los kiwis son como esféricos, ¿no? Entonces, o sea, tu investigación encontraste como que tenía una forma esférica, porque si fuera esférica, entonces no importaría, o sea, qué superficie proyectar te toman, ¿no? Serían más bien como elipsoidales, pero el detalle es que pues aquí usamos la descripción fractal pues en función de que están compuestos por objetos regulares. Cuando sacamos la descripción fractal de las fibras, sí es distinto, no va a funcionar igual que esta.
sino que, por ejemplo, podemos tener dos fibras así, dos fibras así. Entonces la descripción fractal sí cambia por completo, más bien sería como de la proyección del manojo, vamos a decirlo, porque en nuestro caso apenas se formaban manojos, pero no llegamos a tener las esferas, ¿verdad? No llegan a formarse así tan perfectas, nomás se hicieron los manojos y en nuestro caso cumplimos, porque pues a fin de cuentas el manojo es lo que va a dar origen al núcleo. También la estadística que tienen cuando desmembraron estas bolas, también la estadística demuestra que vienen de un objeto que crece desde un núcleo, ¿no? Entonces, pues ya sea que se forme un núcleo y a lo mejor cuando va rodando, que de hecho sí lo observamos, no lo medimos, pero sí lo observamos, es que pues va rodando el manojo y va capturando más fibras. Entonces, pues ahí es cuando se empezaría a formar la bola, pero para nosotros nuestro objetivo era que se formara un manojo que estuviera enredado y que permaneciera así. Hasta ahí llegó nuestro trabajo y en ese aspecto pues cumplimos, ¿no? En lo que diera origen o que pudiera ser un... Bueno, me imagino que esa cosa que se formó aún así se está moviendo, ¿no? Entonces la superficie proyectada va cambiando. Sí, el detalle es ese de que siguen la turbulencia, entonces los manojos que se van formando siguen subiendo y en algún momento la turbulencia los puede volver a disolver. Así simplemente se ve que se desarman. Entonces, cuando observábamos, ahora sí que no lo estudiamos, pensamos que no competía nuestro estudio porque lo observábamos cuando estaba apagado el aparato, ¿no? Si estaba apagado y llegaba alguien y le movía el motor, era cuando veíamos que empezaba a rotar y se empezaban a hacer así como cilindros, ¿no? de fibras, pero como salía completamente del tipo de estudio que estamos haciendo, pues ya no lo incluimos, ¿verdad? Es lo malo que tenemos un tiempo límite y no nos permite, ¿verdad? Pero sí. El mecanismo de formación de estos cúmulos, dijiste que estaba relacionado algo con electricidad, con microvórtices o algo así. Pues sí, serían los CDs. Más bien... La atención que dices que el más grande es así, en teoría deberían de poder crecer todo lo posible, ¿no? Incluso unos absorberse a otros. No, lo que tendríamos es que la intensidad de turbulencia los fragmenta. Entonces, en ese aspecto es donde medimos la escala de Kolmogorov. Si tenemos una intensidad, vamos a decir fija, no sé, 8 Hz, y tenemos una intensidad que le corresponde, en ese caso se estaría dando la turbulencia y ahí estarían los CDs. Pero... ¿No se aglomeran todos en uno solo? Sería la intención, pero lo que nosotros queríamos ver en este estudio es que la intensidad del flujo los fragmenta. Y en este caso los deja en un estacionario de un tamaño. O sea, a una intensidad le corresponde un tamaño, vamos a decir. Y sí, al apagarle esperaríamos que se acumularan, pero nuestro estudio era de que cierta intensidad los fragmenta a un tamaño particular. A lo mejor, el detalle es que sí esperaríamos que en una frecuencia muy baja sí permitiera que se unieran en uno solo, pero ahí sí permitía también que la gravedad fuera más fuerte. Y entonces nomás empezaba a rodar en el fondo y rodar en el fondo y pues no nos permitía medirlo. Al menos no adecuadamente, ¿verdad? O sea que es posible que en el marco interno en el fondo haya bolas de estas mucho más grandes. Pues podríamos esperar así como una pradera, ¿no? Pero lo que pasa es que de repente hay alguna turbulencia, ya sea una tormenta, lo que sea, y va a levantar todo eso y lo va a fragmentar. Entonces, pues si fuera así de grande, como una pradera, así como este espacio lleno de fibra, pues estaría cañón que se hiciera una bola. No digo que sea imposible, pero pues en ese caso también tendría que estar en ese caso hablaríamos de aguas muy quietas, y en ese caso, pues, ¿cuál sería la escala de Kolmogorov? Porque pues está casi en reposo, ¿no? Entonces no podemos hablar tampoco de reposo absoluto, pero a lo mejor una escala de Kolmogorov así, ¿verdad? No sé si sea posible. Entonces, no sé si haya dudas. Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos No, pues, gracias a ustedes. Gracias. Está bien, está bien. Bueno, se le da como siempre el reconocimiento.
Sí, aquí está su reconocimiento y te ponemos 2 carteles de los que pegamos aquí. Muchas gracias. Y pues gracias por su atención. Entonces...